Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, el otro día estaba limpiando, ordenando, tirando cosas que también hay que tirar y entonces me encontré con este autor, Madsen van der Meer. Bueno, este autor en su momento, hará ya casi 20 años, me gustó mucho. Y leí muchas obras suyas y sin embargo lo tenía completamente olvidado, pero por completo. Y nunca he hablado de él ni de pasada en el canal, ¿no? Entonces, y eso que tenía motivos, porque por ejemplo he hecho algunos vídeos y de un vídeo sobre literatura, obras literarias protagonizadas por trabajadores, y este tiene, por ejemplo, esta del pecado del mundo, está protagonizado por trabajadores. Y cuando enmudecen las sirenas es otra obra suya que también está protagonizada se desarrolla en una fábrica y trata de huelga y todo sobre trabajadores, ¿no? Entonces, con toda justicia, cuando hice esos vídeos tenía que haber nombrado a este autor. Incluso hay más obras que después os comento, pero no me acordé, o sea, lo tenía completamente olvidado. Entonces, al encontrarme, digo, pues voy a hacer un vídeo sobre este autor. En un principio pensaba hacerlo sobre esta obra, comentando esta obra, Cuerpo y Alma, que fue su obra más importante y que más me gustó. Pero después digo, bueno, pues hablo de toda su obra y de su persona, del autor. Es una cosa extraña que se me haya olvidado de esta manera. Yo creo que con los autores, con los libros, quizá pasa como con las personas. Que lo mismo un autor nos gusta mucho, casi que nos enamoramos y estamos... y una persona igual, incluso nos enamoramos de una persona, nos hace sufrir, es muy importante en nuestra vida y después nos olvidamos de esa persona por completo. Es que no nos acordamos ni de lo bueno ni de lo malo. A mí me ha pasado. Me ha pasado. Y bueno, no se explica uno por qué. Es así, pero es así. Personas que en ese momento nos creíamos que, bueno, y eran muy importantes en nuestra vida y nos olvidamos. Bueno, pues este autor, Madsen van der Meer, yo creía antes que este hombre era belga, no sé por qué, que también por el nombre, van der Meer, parece un nombre alemán, y también porque su obra, la mayoría de su obra se desarrolla en Bélgica. Entonces, pero por aquí dice que este hombre pues era francés. Entonces, bueno, este hombre nació en 1907, creo, y murió en Francia, me parece que pone por ahí, y murió en 1951. Entonces, nació de una familia acomodada, ¿no? Pero una hermana suya murió de tuberculosis con 19 años, sus padres se separaron, la madre se volvió alcohólica y el padre pues se dio a una vida disipada, ¿no? O sea que era una persona atormentada también, ¿no? Entonces, pues este hombre creo que estudió, no sé si estudió Derecho, creo que estudió, pero tenía en fin, una vocación así, era una persona filantrópica. Entonces, a este hombre, no lo he leído ahora, pero en su momento, le llamaban el Zola cristiano. Porque al igual que Zola también, él trató de la sociedad de su tiempo, de principio del siglo, pues trató de reflejarla en sus novelas, refleja las injusticias que se producían, trata también muchos temas y bueno, era una persona, pues en su obra pues hay una crítica social muy grande. Entonces la principal obra más importante, más conocida, es esta de Cuerpo y Alma. Esta obra trata de... Es que a mí es la que más me gustó también, ¿no? Y ya prácticamente me enamoré yo de este autor con esta obra. Empieza la obra en una facultad de medicina que están estudiando los médicos y ahí te expone pues cómo es, personas que no tienen
a veces no tienen vocación. Y luego ya te pone la vida de los hospitales, la injusticia, los adocenados que tenían a los pacientes, que no los atendían bien en los dispensarios, en los hospitales, te refleja todo ese mundo, ¿no? Luego también aparece ahí un personaje que tiene una clínica privada, un médico, y también ese hombre pues lo que le importa es ganar dinero y a lo mejor somete a tratamiento a personas que las está perjudicando, pero es por ganar dinero. Ahí aparece, pues tiene actualidad esta obra de Cuerpo y Alma, porque los problemas que aquí plantea ya el ansia devoradora de las farmacéuticas por enriquecerse, y eso hace que médicos pues receten medicamentos que luego van a perjudicar a las personas, o sea, que lo que prima es la ganancia, es la salud como una mercancía, ¿no? Pues todo eso se ve en esta novela y a mí me gustó mucho, Cuerpo y Alma. Voy a leer un poco aquí de lo que dice de Van der Mest. Dice, este extraordinario escritor francés, muerto en 1951, tenía solo 44 años, nació en la región más industrial de Francia y convivió íntimamente con las clases obreras cuyas necesidades y aspiraciones, tanto materiales como espirituales, conoció y comprendió a fondo. Toda su obra, de un vivido realismo, aparece impregnada de un alto espíritu cristiano y social. En 1936 le fue adjudicado el premio Goncourt por su novela La huella de Dios. Aparte de las novelas que forman el presente volumen, es mundialmente famoso como autor de Cuerpo y Alma. Bueno, este hombre también se casó con una mujer que era obrera, era pobre, su familia no la quería, pero él se casó con ella y tuvo una hija, fue el amor de su vida. Bueno, y esta mujer pues le contó su infancia, como era hija de una madre soltera, que esa mujer tenía otros 2 hijos más, y la mujer de él le habló de su infancia, de que había tenido hasta que pedir limosna para comer, que había trabajado en la fábrica, y de todo eso hizo esta novela, El pecado del mundo. Y también Leed en mi corazón. La protagonista se llama Denise, como la mujer de él. O sea que lo que hizo fue contar una historia real, ¿no? Entonces esto es terrible. Aquí se refleja la miseria que había, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, pues había mucha miseria, se pasaba hasta hambre y la gente pues vivían muy mal, incluso cogían enfermedades, de tuberculosis. Bueno, él murió también de tuberculosis y una hermana suya, ¿no? Y todo ese mundo lo refleja aquí en El pecado del mundo, que y este pertenece también a la misma serie, es su mujer, que cuenta cómo trabajando en las fábricas, los abusos. Aquí lo dice, la pluma de Van der Mest, autor de Cuerpo y Alma, no conoce barreras, penetra en las naves de la fábrica, en donde la inmoralidad es solo igualada por el despotismo de los capataces, en las viviendas corroídas por el cáncer de la miseria, en las tabernas. Este libro, que narra la vida de un adolescente en una ciudad del norte de Francia, no predica la paz a los cristianos, sino la guerra contra la corrupción. O sea, hay mucha crítica social. Esta es la historia de su mujer, ¿no? Que son historias reales, porque te hace ver cómo vivían. También está en esa misma línea Cuando enmudecen las sirenas, me gustó mucho, porque esta novela se desarrolla, no sé si será a lo mejor de la trilogía, que no me acuerdo, porque lo leí hace más de 15 años. Se desarrolla en una fábrica, pues se titula Cuando enmudecen las sirenas, y entonces pues aquí cuenta lo que pasaba en la fábrica. Bueno, y yo también trabajé en fábrica, con 15 años empecé yo a trabajar en una fábrica, pero bueno, no es tan terrible como lo que pone, como lo que cuentan aquí, ¿no? Y entonces la gente ganaba apenas para vivir, trabajaban hasta niños, tenían que echar muchísimas horas de trabajo y la gente enfermaba, se moría, hacen huelgas y entonces en la huelga pues no podían comer, pues ganaban lo justo para vivir. Todo eso se ve en esta novela. Bueno, aquí hay 3. Cuando enmudecen las sirenas, una novela muy interesante.
Bueno, y aquí tiene también La máscara de carne. Creo que la primera novela que leí de él fue La máscara de carne. Bueno, yo este autor lo descubrí. Había un almacén que vendía libros de segunda mano en Murcia, se llamaba Tebeo, que ahora no existe porque lo han cambiado por una tienda y ya no, a mí ya no me gusta. Aparte lo dan todo más caro, no tienen tanto. Entonces era una especie de almacén que había en Murcia, pero era un almacén desordenado completamente. O sea, tenía estanterías, pero estanterías se mezclaban los libros. El dueño no entendía nada. A veces venía gente estando yo ahí, oye, ¿tiene el libro de no sé qué? Y a lo mejor le contestaba yo, pues sí, están por aquella parte. Sabía yo más de la tienda que el dueño, no sabía nada. Y bueno, daba libros por €1. Y luego también tenía cajas en el suelo de plástico llenas de libros, que tenía que estar ahí agachado, que cogía malas posturas y te iba ahí enmangarrillado, como decimos por aquí. Bueno, pues eso que estaban en las cajas, esos libros los daba 50 céntimos. Y creo que fue ahí donde descubrí yo Van der Meer, en esos de 50 céntimos, porque yo decía, bueno, por 50 céntimos pruebo. Claro, me llevé uno y me gustó mucho. Creo que el primero que leí, porque era cortito, digo, y el título me gustó, fue La máscara de carne, que no lo tengo aquí presente, pero lo tengo por ahí. Si es que lo he leído casi todo de este autor. Bueno, La máscara de carne fue una novela póstuma de él. Está escrita en primera persona y es de un hombre, cuenta su vida, que es homosexual. Y entonces, pues, cuenta su experiencia. Un libro muy fuerte, de un maestro en los tiempos de Franco. Como siendo adolescente, pues un hombre mayor que había conocido por ahí, que no conocía, simplemente que se vieron y tuvieron sexo, ¿no? Y es un libro muy fuerte, ¿no? De cómo sufre, porque claro, en aquellos tiempos, si era homosexual, pues no podías decirlo, ¿no? Un sufrimiento enorme que tenía el protagonista. Y no sé si sería personal de él mismo, ¿no? Que está escrito ahí en primera persona y cuenta cosas ahí con mucho detalle. No lo sé. El caso es que a mí aquel libro me gustó, luego ya me llevé Cuerpo y Alma, que son 2 volúmenes, que es más grande. Bueno, de primera no me iba a llevar Cuerpo y Alma, sin saber quién era. y me lo llevé casi todo, ¿no? Luego tiene también esta novelita, esta la compré en Madrid, esta es muy difícil de conseguir, Una esclavitud de nuestro tiempo. Bueno, esta novela también trata de la prostitución. No es una novela, es un estudio que él hizo de la prostitución, ¿no? Era terrible, porque mujeres, como no tenían para comer, pues tenían que prostituirse, muchas, para alimentar a su hijo y para alimentarse ellas mismas, ¿no? Entonces es terrible lo que cuenta aquí. Esto yo cuando hice un vídeo dedicado a obras literarias que hablan de la prostitución, pues tenía que haber mencionado este, porque este merece ser el primero de todos los libros, trata ese tema, ¿no? Bueno, y este libro es terrible, de hecho yo no lo pude terminar de leer. Te da estadísticas, cuenta cosas reales, ¿no? De cómo las mujeres que se tenían que prostituir por comer, hacerse prostitutas, y de cómo estaban, a lo mejor tenían que estar al día con muchos hombres, hacinar entre ellas, en una habitación, en fin, cosas terribles, y cogían enfermedades venéreas, porque no había salud, no había higiene, ¿no? Y se morían, muchas jóvenes se morían, o sea, una vida tremenda, que aquí lo critica, ¿no? Y te da estadísticas, y que es real todo lo que cuenta, ¿no? Terrible. Gracias a Dios, esto yo creo que ahora no pasa, pero en su momento, a principios del siglo, pues pasó. Y bueno, pues ya más o menos, no sé qué más decir de este autor. La verdad, bueno, no es que me entusiasmara que fuera, o sea, un entusiasmo muy grande, pero a mí me gustó, porque es real, aprende cosas que ya han pasado, de cómo vivían a principios del siglo. Hay otra novela, que no la tengo aquí, que también me gustó mucho de él, que se titula Invasión. Invasión trata de cuando en la Primera Guerra Mundial, por la parte esa belga, la ocupación alemana de esa zona, ¿no?
Y entonces, pues es muy interesante, hay cuentas, pues cosas terribles también ocurrían en la ocupación, porque los alemanes, pues vivían en las casas, se metían en las casas y se quedaban a vivir. Luego también la miseria humana entre compatriotas belgas, pues se denunciaban unos a otros por caer bien a los alemanes, en fin, que colaboraban algunos con los alemanes. Luego hay mujeres, pues, que a lo mejor pues se enamoran de un alemán, están conviviendo, terminan enamorándose, tienen hijos, y luego cuando termina la guerra, entonces sus propios compatriotas la rechazan, incluso algunas la matan por eso, ¿no? Mucha crueldad. Las personas tenemos una parte oscura. El otro día una persona que yo quiero mucho, voy a decir quién, porque si no se enfada, amiga mía, y le digo, es que las personas ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, sí, yo sí me conozco. Digo, hombre, digo, bueno, es que hasta que no nos pasan las cosas, hasta que no tenemos una experiencia, digo, no sabemos cómo vamos a reaccionar en esas situaciones, ¿no? Digo, porque yo misma a veces he hecho cosas que digo, ¿y cómo es posible que he hecho yo eso, no? Que me asombro, ¿no? Digo, además tenemos una parte oscura. Y dije yo a esta persona, digo, tenemos una parte oscura. Y es verdad, esa parte oscura que tenemos en situación de guerra, cuando nos ponemos en peligro, sale y se cometen muchas barbaridades, ¿no? Entonces, en esto de invasión se ve la parte oscura de las personas y la parte noble, la parte luminosa también, lo mejor de las personas, también se ve en esos casos extremos, ¿no? Bueno, esa novela de invasión a mí me recordaba a una novela de Zola que he comentado aquí, que se titula La debacle. La debacle trataba también de la guerra franco-prusiana en 1870, esos 50 años antes, pero claro, los prusianos son los alemanes también, porque hasta la unificación de Alemania en 1870 con Bismarck, pues no se llamaba Alemania, se llamaba Prusia, a la parte más importante de Alemania, o Baviera, en fin, que estaba dividida en reinos, igual que España en su momento, pues estaba también dividida en reinos, ¿no? O sea que los prusianos son los alemanes. Y en aquella novela de Zola, pues contaba lo mismo que aquí también, era la ocupación de los prusianos en zona de Francia y ocurría pues lo mismo que cuenta Zola. Y bueno, hay más obras, esta, La huella de Dios, esta también, es que lo he leído casi todo. Dice, la historia de Domiciano Bamberger, escritor rebosante de fuerza y talento, embriagado de ímpetu vital y ansia de inmortalidad. Este libro, que obtuvo el premio Goncourt, es obra de matices y finas calidades pictóricas, acertada simbiosis de dureza descriptiva y evocador cuadro del puerto y de la historia de Amberes. Bueno, como ya digo, es que habla de Bélgica. Entonces me diría que yo que era aquí. O este otro libro, La casa de las dunas. Historia de un contrabandista narrada con la intensa prosa del autor de Cuerpos y Almas. Es que por la parte esa, claro, pues había mucho contrabando y esta pues trata de eso, del contrabando, en fin, que aborda varios temas, como ya veis. Bueno, y tiene algunas más también. Bueno, espero que os haya gustado el libro y os recomiendo pues que leáis a este autor también, que es interesante. Cuerpo y Alma, es un poco largo, pero yo creo que os puede gustar. Tiene totalmente aplicación a los tiempos de ahora, lo que aquí cuenta este hombre. Y bueno, este vídeo lo había grabado anteriormente, pero me puse a echar fotos para subirla a Wallapop y las borro, las fotos. Claro, y al darle a borrar, lo que había grabado ese día, se borró también el vídeo y no lo pude recuperar. Así que lo he tenido que grabar 2 veces. Y yo me despista. Bueno, espero que os haya gustado. Venga, muchos besitos. Que paséis buen fin de semana.